Buenos días, compañeros, gracias por su presencia. Hoy estamos en una fecha bastante especial y no queda más remedio que platicar de esta fecha. La verdad es que a mí no me gusta tocar temas dolorosos, pero es necesario. Después de 5 siglos y pico se sigue celebrando el 12 de octubre como el día del descubrimiento y de la hispanidad. Estos son inexactitudes. No estoy diciendo que en la visión occidental, moderna, europeizada de la historia, todo sea falso. Estoy diciendo que hay inexactitudes. Así que el encuentro de hoy es para reflexionar sobre lo que realmente pasó en la historia, para poder hacer una descripción lo más objetiva posible. Esto no tiene el sentido de estudiar historia antigua, tampoco de dedicarle atención a las cosas del pasado. Quienes piensan que lo que pasó en los siglos XV y XVI con la llegada de los europeos es cosa del pasado, no entienden el presente y por supuesto no van a participar en la construcción del futuro. Historia es el nombre literario que le damos a una sucesión de causas y efectos. Así que lo que pasó en ese momento sigue pasando hoy transformado en efecto y va a seguir pasando mañana como efecto del efecto presente. En otras palabras, el único modo de cambiar el futuro para bien es comprendiendo el pasado, es articulando las cosas. Eso es lo que distingue a un ser humano de un animal, la capacidad de articular las cosas, de encontrar causas y efectos, convertir estos efectos en causas de lo que viene después, es decir, ser artífice de su propio destino, de su propia historia. Así que la actitud de dejemos el pasado en el pasado se opone directamente al futuro, se opone directamente a nuestros intereses. Es como decir, ¿para qué recordar mi historia personal si ya pasó? Mejor vivamos en un estado de amnesia. ¿Para qué recordar cómo me llamo? ¿Para qué recordar mi identidad, mis intereses, lo que he aprendido, mis fallos? ¿Por qué recordar todo eso si ya pasó? ¿No es más cómodo ser un ser amnésico y estar a la merced de que otro me dirija y que otro haga lo que quiera? Tenemos que recordar el pasado para que no nos dirijan. Tenemos que recordar el pasado para ser dueños de nuestra propia historia, para ser dueños de nosotros mismos. Cuando un pueblo quiere manipular a otro, lo primero que hace es quitarle su pasado. Hay que aprender de eso. ¿Cómo se le quita el pasado a un pueblo? Distorsionando la historia. El modo más cómodo de distorsionar la historia es aprovechando cosas reales, cosas que están ahí, pero interpretándolas falsamente. ¿Ven? Les voy a poner un ejemplo. Una persona acaba de preguntarme en un chat: ¿cómo negar los sacrificios humanos en el México antiguo si ahí están el Solpantli lleno de cráneos? Efectivamente, ahí hay un monumento a los muertos llamado Solpantli, que quiere decir altar de cráneos, y está lleno de cráneos. No hay ni un costillar, no hay solo cráneos. Mi pregunta es, ¿cómo puedes deducir que a esas personas le sacaron el corazón? Si vamos a cualquier cementerio cristiano va a estar lleno de cráneos. ¿Eso significa que haya sacrificios humanos ahí? Es más, si vamos a las iglesias de Europa, en muchas de ellas vamos a encontrar montones de cráneos. ¿Significa que sacrificaron a esas personas? A ver, vamos a pensar objetivamente. Aquí en el centro de México y en todas partes de México se levantaban monumentos a los muertos. En náhuatl se les llama Zonpantlis. Y en esos monumentos se ponían los cráneos de los difuntos. Eso prueba que hubo sacrificios humanos, porque si ese es el caso, en el Zonpantli de Tenochtitlan, los cronistas testimoniaron que había más de 80,000 cráneos. Es decir, el total de la gente que murió en Tenochtitlan desde la fundación de la ciudad hasta que llegaron los españoles. El total de las personas que murieron en la ciudad. ¿Significa que todos fueron sacrificados? Pensemos con objetividad, no seamos prejuiciosos. Si nosotros entramos a una iglesia católica, lo primero que vamos a encontrar ahí al fondo es la imagen de una persona sacrificada. Si vamos a tomar esa imagen como evidencia de que los católicos sacrifican personas, vamos a estar torciendo los hechos, vamos a estar interpretando mal. Así que frente a las evidencias arqueológicas, antropológicas y de otro tipo que aparecen sobre el pasado y el presente de México y de toda América,
Se impone la reflexión, no el prejuicio. Si aparece, no sé, en un muro de Chichén Itzá, de un juego de pelota, un jugador cósmico, que es que ni siquiera está muerto, está de lo más activo, pero en vez de cabeza tienes serpientes. Eso es evidencia de que sacrificaban jugadores de pelota. Por favor, pensemos con seriedad, pensemos con objetividad. Una civilización que creó el calendario más exacto que haya dado la humanidad hasta hoy, una civilización que descubrió la numeración científica, incluyendo el cero, los números negativos, etc. Una civilización que llegó a esa portentosa realización intelectual que es la Toltecayotl. No necesitaba sacrificarle corazones a los dioses, porque para empezar no creían en esos dioses. Esos dioses están en la imaginación de los cristianos. Son los cristianos, judíos y musulmanes los que creen que allá en el cielo hay un montón de espíritus, seres invisibles, poderosos, mirando para... Los anahuacas no creían en eso, y lo dicen claramente las fuentes anahuacas. Les voy a citar a una de ellas que lo dice con total claridad. El cronista Hernández, cuando les preguntó a los nativos cómo son sus dioses, les dijeron: a nosotros nos repugna que lo que no tiene cuerpo humano reciba distinción divina. Merecimiento por encima de todo. Es decir, aquí el cuerpo humano, con los problemas, con las limitaciones del ser humano, es donde hay que trabajar y es donde se gana el merecimiento. No por palancas divinas, no porque uno nazca como un espíritu sobrenatural todopoderoso, no. Eso no estaba en el panteón anahuaca, en las ideas filosóficas y religiosas de los anahuacas. Entonces, para empezar, aprendamos a leer objetivamente las evidencias y conozcamos cómo eran las ideas de los antiguos mexicanos. Yo he leído probablemente toda la literatura sagrada mesoamericana que ha quedado y no he encontrado un solo verso que ordene sacrificar a nadie. Ni uno solo, a diferencia de la Biblia que ordena el sacrificio por todos lados, ¿no? A diferencia de la Biblia o a diferencia de otros libros reputados por santos que se basan en el sacrificio. Entonces, el hecho de que la visión colonial del mundo que todavía predomina en la humanidad necesite convertir a los antiguos americanos en salvajes para poder justificar el acto más brutal de la historia, que fue el saqueo y exterminio de las civilizaciones de América y la esclavización de África. No significa que eso haya sido así. Solo significa que la visión colonial está desesperada, y está desesperada porque se le está cayendo el cuento. Lo notamos en actitudes que están pasando en la actualidad, como esa tendencia a tirar estatuas. Debo decirles de antemano que tirar una estatua no resuelve nada. Probablemente quitas el símbolo de una injuria, pero la injuria sigue. En este momento hay una política de México que está sugiriendo a una reflexión nacional a ver si vale la pena mantener la estatua de Colón. Yo les reto a hacer esa reflexión en náhuatl clásico o en maya clásico o en zapoteca clásico. Es muy cómodo tirar estatuas, pero las lenguas se están extinguiendo por falta de interés. Lenguas que representan miles de años de civilización se están extinguiendo por falta de interés. Así que no se trata de adorar esas estatuas, ni siquiera de mantenerlas. Se trata de atender a lo que importa. Porque en México le llaman a esa actitud atole con el dedo. Te van a dejar tranquilo durante unos años porque tiraron la estatua. Pero se están muriendo las lenguas, que es lo último que queda de milenios de civilización. Ya se murió la dignidad. Ya se murió la dignidad. Hoy prácticamente la totalidad de los indoamericanos militan en la religión del invasor. ¿Qué cosa más indigna puede haber que es? Adorarse, a inclinarse, dar el trasero a las ideas que masacraron a tu propio pueblo, que destruyeron a tu gente, que te dijeron que tú eras un salvaje, que exterminaron a los sacerdotes, a los intelectuales, que quemaron las bibliotecas. Adorar esas ideas. Porque el que adora al Dios del invasor, adora las consecuencias de la religión del invasor. Pero no me quiero meter con temas de adoración y temas de dioses, ese no es el tema de hoy. Quiero platicarles de qué pasó el 12 de octubre de 1492. Se discute si fue descubrimiento o no. Miren, llegar a un lugar por primera vez no es necesariamente un descubrimiento. Por ejemplo,
En el 69 el ser humano llegó por primera vez a la Luna, pero no la descubrió, porque ya sabíamos que está ahí desde hace millones de años. ¿Ven? Por otro lado, descubrir algo no implica llegar a ese lugar físicamente, sino llegar a saber que ese algo existe. ¿Ven? Digamos, nosotros descubrimos ciertas verdades cosmológicas, la relatividad, lo que llaman Big Bang metafóricamente, etc. Sin embargo, no hemos ido ya a esa época, no hemos ido al centro del universo. Nosotros estamos desde aquí mirando lo que se puede con un telescopio. En otras palabras, vamos a deslindar qué significa descubrir. Descubrir es ponerse en contacto con un hecho. Puede ser físicamente o puede ser a través del conocimiento, puede ser a través de una fotografía, como ustedes quieran. En el año 1492 los europeos descubrieron la existencia de América. ¿Eso significa que los europeos hayan descubierto América por primera vez? No, es tonto. Cuando llegaron ya había gente. De hecho, antes que los europeos vinieron otros pueblos de Asia, de África probablemente. Y antes que esos otros pueblos vinieron los indoamericanos. Y antes que los indoamericanos de seguro ya había gente aquí. Así que ni siquiera los indoamericanos fueron los descubridores originales. Pero eso no significa que no hayan descubierto América en su momento. Descubrieron la existencia de América. Por otro lado, en 1492 también pasó otra cosa. Cuando los moradores de acá de América vieron llegar las naves por el horizonte y trabaron contacto con los europeos y les preguntaron, no, nosotros vivimos allá. Los americanos descubrieron la existencia de Europa. Alguien me dijo que tendrían que haber ido para descubrirla. No, no es cierto. La descubrieron conversando. Pero fueron además, porque cuando regresó Colón se llevó varios indoamericanos, así que también descubrieron físicamente la existencia de Europa. Fue un descubrimiento mutuo. Fue un contacto mutuo. Sin embargo, a ese contacto mutuo se le llama el Día de la Hispanidad. ¿Por qué no el Día de la Toltequidad? ¿Por qué frente a un contacto mutuo pensamos en la imposición ideológica del lado de allá y no del lado de acá? Yo no estoy diciendo que haya que imponer la toltequidad a la hispanidad. Sería bueno, pero no estoy diciendo que haya que hacerlo. Solo estoy preguntando por qué hay que imponer la hispanidad si fue un contacto mutuo y un descubrimiento mutuo. ¿Por qué? ¿Por qué el Día de la Hispanidad? ¿Por qué no el Día de la Toltequidad? Les voy a responder, por prejuicios raciales. La sociedad latinoamericana es profundamente racista y ese racismo sale sobre todo en Perú y en México. Sí, México es una sociedad sumamente racista, a mí me consta. Es tan racista que se da como obvio. Es tan obvio ser racista que ni siquiera se consideran racistas. Racismo resume en todo. En la nomenclatura que se usa para hablar del pueblo, solo aquí se divide, aquí en Latinoamérica se divide el pueblo en los normales y estos extraños a los que hay que usos y costumbres, y hay que darles un dinerito para que más o menos sobrevivan. Solo en Latinoamérica se puede hacer cosas así y después preguntan si no es racismo. El hecho de que la llegada de los españoles no se vea como un encuentro entre culturas, sino como una imposición, describe la realidad. Fue la imposición de la hispanidad, pero fue algo más. Con Colón no solo vinieron españoles, el mismo Colón probablemente ni siquiera fuera español. Quien se volcó a América a partir de 1492 fue la cristiandad. La cristiandad es el nombre que se le da al conjunto de naciones cristianas, en particular a lo que en historia se llama civilización cristiana de Occidente, que son las naciones del occidente de Europa. Pero quiero decirles que hasta Rusia recibió su tajada de la invasión y repartición de América. Hasta Rusia se quedó con Alaska. Es decir, toda la cristiandad se untó, se contaminó. A mí no me digan que el Papa pidió perdón. El Papa recibió el quinto de lo robado, así porque fue robo, durante un siglo o siglo y medio. Y en ningún momento dijo, oye, esto no está bien. No, esto está de lo mejor porque se lo estamos robando a indoamericanos. Y a mí no me digan que llegar a un país, sacar las reservas de oro que ese país ha acumulado durante siglos o milenios y llevárselo para otros no es robo. Así que a estos cristianitos que me están hablando de que el Papa pidió perdón, que devuelva lo robado.
Yo no le voy a pedir los intereses porque no se podría pagar. Que devuelva lo robado. ¿No es cristiano? La Biblia prohíbe robar. Entonces, volvamos al tema de qué fue lo que realmente pasó en 1492. Definitivamente fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento mutuo. Fue un descubrimiento que se sumó a otros descubrimientos anteriores. Fue un descubrimiento trascendente. Fue un descubrimiento tan importante que partió en dos la historia. El problema no está en el descubrimiento. El problema está en lo que se hizo después. Descubrir la existencia del otro no es nada malo, es algo bueno. Qué bueno que los europeos se enteraron de América y qué bueno que los americanos se enteraron de Europa. Lo malo vino después. No confundamos las cosas. ¿Qué pudo haber pasado si se hubieran mantenido aisladas las civilizaciones de Eurasia y de América? Bueno, el aislamiento no conduce a nada bueno. En alguna otra intervención vamos a hablar de los problemas que había en América debido al aislamiento. Había problemas en la sociedad anahuaca como también en la sociedad andina. Cuando Cortés llegó a Anagua en 1519, ya en los Andes había una guerra civil atroz y en Anagua estaba a punto de formarse. Por tensiones, por contradicciones internas de una sociedad que vivía en aislamiento. Así que conocer al otro no tiene nada de malo. Al contrario, es una oportunidad para ampliar experiencias, para canalizar tensiones, para llegar a consensos. Lo malo fue el modo como los cristianos descubrieron América. Cuando Colón pisó tierra, no pidió permiso para pisar la tierra a quienes estaban ahí. La pisó con todo su poder en nombre de un gobierno extranjero y le adjudicó esa tierra al gobierno extranjero. Ese fue el primer acto de robo. Colón no solo fue un descubridor, Colón fue el mayor de los ladrones que haya llegado a este continente. Robó el continente. Pero después de robarse la tierra, que no era de él, ni era de los españoles, ni mucho menos, empezó a exterminar a aquellos que estaban molestando. Tengan en cuenta que solemos asociar la invasión con la llegada de Cortés a México y lo que pasó en adelante, pero Cortés llegó a México casi 30 años después de la presencia de Colón en las Antillas. Para cuando Cortés llegó a México ya casi no había antillanos. En Cuba prácticamente estaban todos extintos ya. Asesinaron probablemente 1 millón de personas en ese tiempo. Así que no hay manera de disculpar al buen Colón, que además de descubridor fue un genocida y un ladrón. Y me parece que tuvo muy bien merecido ciertos juicios y demás cosas que le hicieron. Vamos al siguiente tema de nuestro encuentro. Después del descubrimiento vamos a hablar del concepto mismo de invasión. Se discute bastante si fue invasión o conquista. En los libros de la escuela nos dicen que fue conquista. No mencionan la palabra invasión. Y no podía ser de otro modo, en los grupos de la tradición, que son la reacción, que es lo contrario, dicen, no fue conquista, fue invasión. Señores, fue invasión y conquista. No puede haber una conquista si primero no invades. Así que primero una invasión. A estos historiadores y demás que escriben los libros de textos para niños, primero hubo una invasión, porque si tú penetras en un país, en una casa, donde sea, en un espacio ajeno, sin pedir permiso, eso es invasión. Eso está penado por la ley. No solo por las leyes de acá, sino también por las leyes de España. Y volveremos a ese tema. Y después hubo una conquista. El solo hecho de que tenga que expresarme en español para que nos entendamos, significa que nos conquistaron en el sentido de la lengua. Y cuando digo nos, es porque estoy haciéndome solidario con las culturas que había en América, pero la verdad es que nosotros todos distamos mucho de esas culturas. No conocemos sus costumbres ancestrales porque no participamos de su religión, porque no conocemos la lengua, porque la mayoría de la gente ni siquiera tiene idea clara de cómo fue la cosa, no se conoce la historia. Fue conquista y paliza. Fue una conquista en serio, en todo sentido. Fue conquista de los cuerpos, de los corazones, de las almas. Hoy, la mayor parte de los conquistados está seguro de que sus antepasados eran unos salvajes caníbales, sacrificadores de personas. Los conquistaron en absoluto. Nos está dando mucho trabajo tirar abajo esa leyenda negra para sacar los hechos reales, los hechos tal como quedaron. Pero no solo conquistaron,
a los moradores de América, también conquistaron a los españoles y a los europeos en general. La cristiandad, con esa visión colonial, conquistó a los propios europeos. Hace 2 días algún europeo me decía, no, si son evidencias tomadas de fuentes indígenas, eso no vale. Es decir, si yo quiero saber cómo fue la cosa a partir de los textos mayas o de los textos nahuas, eso no vale. Tiene que ser a través de libros escritos por españoles. Eso es estar conquistado. Eso es estar moralmente conquistados. La leyenda que se ha regado en Europa y que se le impone a los niños allá en las escuelas de Europa es una falsedad y es una forma de conquista. No debe extrañarnos que los pueblos que se prestaron para invadir América, España y Portugal, sean los más atrasados de Europa hoy. Las causas tienen efectos. Ahora bien, dejemos en claro entonces que lo que comenzó el 12 de octubre de 1492, además de un descubrimiento, fue una invasión, démosle el calificativo correcto, fue una invasión de espacio ajeno. Y lo que se desarrolló después, a partir de la llegada de Cortés a México, fue una despiadada conquista. Quiero decirles que la conquista al principio no se hizo con tropas españolas. Las tropas españolas, durante todo el proceso que estuvo Cortés aquí en guerra, no pasaban de 400 personas. Y con 400 personas no se podía conquistar Anáhuac, obviamente. No se podía conquistar ni siquiera a uno de los pueblos de Anáhuac. Para conquistar Anáhuac hizo falta el ejército anáhuac. Así que la conquista de Anáhuac se hizo con el ejército anáhuac al servicio de capitanes españoles. Este es un proceso que hay que primero aceptar, porque es un hecho, y segundo estudiar para ver de qué manera todo un pueblo se plegó ante la presión y ante las manipulaciones políticas de los españoles. Quiero decirles que ese proceso se está repitiendo en la actualidad. Por eso nos conviene estudiar la historia antigua, porque se está repitiendo delante de nuestras narices. La mayoría de la gente no lo ve, no lo percibe. Ahora bien, el proceso primero de invasión, después de conquista, tuvo una consecuencia. Más o menos a mediados, un poco antes de mediados del siglo XVI, a España ya no le convenía seguir manteniendo tlatoanis. Aquí les quiero decir algo. El último tlatoani de Tenochtitlan no fue Cuauhtémoc. Después de Cuauhtémoc hubo al menos 5 más. Casi todos murieron de enfermedad rápidamente. En esa época había epidemias. Hay que decir la realidad, las epidemias no fueron culpa de los españoles. A los españoles no les convenía que muriera la gente de epidemia porque ellos querían mano de obra. Las epidemias fueron consecuencia del encuentro biológico y afectaron no solo a América, afectaron también a Europa. En Europa por esa época hubo varias epidemias que se sospecha que tenían origen americano, que llegaron a matar a 1/3 de la población europea. En América fue todavía más grueso. Puede que hasta la mitad o 2/3 de los americanos murieron en las primeras décadas del encuentro por pestes. Se llamaba pestes en esa época a las epidemias. Entonces, debido a eso hubo que nombrar rápidamente diversos tlatoanis, en total unos 5. Uno de ellos fue un niñito, es decir, gente manipulable. Lo cual significa que, por un lado, la colonia tenía, es decir, España tenía todo el interés en manipular las cosas en América, pero al mismo tiempo no se atrevía a imponer la colonia de un modo explícito, porque las leyes españolas prohibían invadir otro país. Así que vamos a decir algo que es bueno del lado de allá. Las leyes españolas prohibían invadir, excepto en caso de que los moradores de ese otro país solicitaran la invasión. Y aún así había que llevar a juicio esa solicitud y solo procedía si estos moradores estaban siendo víctimas de canibalismo, sacrificios humanos y sodomía. Entonces no es casual que justo en el momento que empieza la colonia se crea la leyenda negra de los sacrificadores de personas que además eran caníbales y todos eran maricones. ¿Ven? No es casual. Causa y efecto. Hay que aprender a empatar las cosas. Si sabemos que esa leyenda comenzó y se puede demostrar a través de los documentos españoles, porque antes no existía y de pronto a partir de 1540 y pico ya comienza a aparecer esa leyenda. Y si vemos los diferentes cronistas, y comparamos lo que dicen sobre esos hechos, lo dicen casi con las mismas palabras. Nos damos cuenta que fue un dictado del gobierno
apoyado por la Inquisición, que también tenía mucha necesidad de justificar moralmente lo que estaba pasando. Entonces vamos a entender que se trata de una leyenda y vamos a quitarnos el estigma de encima para poder analizar los hechos sin sesgo, sin prejuicio, los hechos reales. Y aquí vuelvo a mi imagen del principio. Un cráneo no demuestra cómo murió la persona. Una torre de cráneos podrá llegar de aquí al cielo, ¿no? Pero no demuestra un solo sacrificio humano. Se lo digo a Lina, se lo digo a las instituciones académicas de México, y se lo digo a cualquiera. A mí que me demuestren que un cráneo. Pero además, yo estudié antropología física, sé determinar si esos cráneos se colocaron a la vez en el lugar o son producto de entierros secundarios. Y si son entierros secundarios, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de monumentos a los muertos. Si me van a venir con argumentos, por favor, argumentos inteligentes, no argumentos tan fácilmente debatibles. Entonces tenemos un proceso que comienza con una invasión, sigue con una conquista y después se transforma en colonia. A través de la colonia, la conquista se diversificó. Fue a lo específico, fue a nichos específicos. Por ejemplo, hubo una comisión de personas del gobierno y de la Inquisición que se sentaron en una mesa y dijeron: ¿cómo podemos convencer a los moradores de acá de este continente que sus ideas son bárbaras e idólatras y que las nuestras son superiores, que deben cambiar de religión? ¿Ven? Se fueron para otra comisión a ver cómo desarticular políticamente estos reinos, cómo hacer qué. Otra comisión, ¿cómo trabajar con las lenguas nativas? ¿Qué queremos? No tenemos que hacer juicios rápidos. Es mejor estudiar los documentos, saber lo que realmente pasó. Por ejemplo, cierta persona estaba diciendo en un video, lo escuché, que les quemaban la lengua si hablaban la lengua, su propia lengua nativa, porque los invasores querían que hablaran español. Esto es falso, es exactamente al revés. Lo que no querían los invasores es que los nativos hablaran español. No lo querían. Porque el gobierno se basaba en castas y el principal indicador de las castas era la lengua que hablabas. Así que durante 3 siglos, durante toda la colonia, las comunidades nativas siguieron hablando sus lenguas. No solo eso, la colonia les hizo escuelas, porque era importante para el sistema de gobierno que esas comunidades siguieran hablando sus lenguas. Por eso tenemos el fenómeno de que el náhuatl clásico sobrevivió hasta la década de 1820. Desapareció como consecuencia ¿de qué? De la desarticulación del régimen colonial. Pero eso es un tema que me gustaría hablarles después, cómo la independencia, lejos de resolver los problemas de las comunidades nativas, los acentuó y los sigue acentuando. Ahora les quiero mencionar el hecho de que lo que comenzó siendo una invasión termina siendo una colonia. La colonia es una institución legal, no es simplemente el despotismo, no, había todo tipo de trámites. Cuando vamos a buscar los documentos de esa época vemos que se hacían por triplicado y hasta por 5 copias se llegaban a hacer los documentos para que todo el mundo tuviera copia exacta de lo mismo. Gracias a eso podemos seguir paso a paso lo que pasó. Lo que pasó fue más terrible de lo que nos podemos imaginar. No nos lo enseñan en la escuela, ni en las escuelas de América ni en las escuelas de España. Fue simplemente el mayor sacrificio cultural que haya conocido la humanidad. Cuando llegó la cristiandad a América, quedaban en la tierra 4 civilizaciones madres: la china, la hindú, la mesoamericana y la andina. Y 50 años después quedaba la mitad. En otras palabras, se destruyó muchísimo conocimiento, se destruyeron muchísimas soluciones. Les pongo un ejemplo de esto. Si en lugar de venir con un prejuicio de que mi religión es superior y mi forma de vida es superior, Colón hubiera venido con humildad y hubiera escuchado a esos mayas que conoció en Honduras y en la isla de Pinos al sur de Cuba, habría importado para Europa soluciones matemáticas, que cuando aquella Europa no las tenía, soluciones que hubieran enriquecido la cultura europea, soluciones astronómicas, soluciones cronológicas. Hoy haríamos muy bien en aprender el calendario mesoamericano para solucionar problemas cronológicos que tiene nuestra cultura, soluciones de organización de la información, soluciones de congruencia de datos culturales. Pero no, la sociedad cristiana con su arrogancia y su miopía
llegó a destruir, a invadir, se cobró el esfuerzo de invadir con todo lo que pudo encontrar, y ahora nos quiere venir con el cuento de que eran unos santos y unos angelitos que en realidad vinieron a civilizar. No, no lo vamos a dejar, no lo vamos a permitir. Ahora bien, la colonia fue un experimento muy interesante. España, por primera vez en la historia moderna, realizó un experimento colonial intensivo. De hecho, quizás nunca antes en la historia humana se había dado el caso de colonizar un continente completo. Como era un experimento inicial, fue muy tosco. Así que a estos compañeros de España que se quejan del trato que les da la Unión Europea y de la situación intrínseca del país, al margen de ese trato, yo les recomiendo que estudien los hechos, que analicen por qué pasa todo eso, por qué España hoy es un país relativamente atrasado en el contexto de Europa. Bueno, es muy sencillo. Los colonizadores pensaron que la riqueza consistía en el oro. No se dieron cuenta que el oro es solo un símbolo de la riqueza, es como un billete, un peso, un dólar. Un pedazo de papel, en sí mismo no vale nada, un pequeño pedazo de papel. Es un símbolo de un valor. Si no te das cuenta que es un símbolo, puedes empezar a acumular papel, pero viene un gobierno, te cambia la moneda y te quedaste con un montón de papel, sin valor absoluto. España cometió ese error, pensó que la riqueza estaba en el oro, y en lugar de invertir ese oro robado en infraestructura industrial, empezó a comprar a lo loco, a comprar cualquier cosa que aparecía por ahí. Se dice que hasta las personas más humildes, hasta las esclavas, se dice, se podían dar el lujo en España de comprar collares de perlas. Estamos hablando de los siglos XVI y XVII. Inglaterra, ¿qué dijo? Pues si España tiene dinero y además quiere comprar, yo me voy a quedar con la inversión industrial y con el oro de España. Y así mismo pasó. De manera que el proyecto colonial español al siglo ya era una cosa vetusta y atrasada, arcaica. Siguió gobernando España durante 3 siglos por pura imposición, a pura brutalidad, cometiendo todo tipo de asesinatos, impidiendo la opinión política. No permitió el crecimiento de América, no lo permitió. Hay pruebas de que cualquier persona que proponía algo que fuera levemente en contra de los propósitos coloniales era suprimida, era exterminada. Eso durante siglos. Así que el proceso de invasión y el proceso de conquista continuó a través de la colonia. Inglaterra salió ganona porque generó un nuevo concepto de colonia, un concepto que aplicó en la India. Y si ustedes se fijan, en la India los ingleses no destruyeron la cultura, no destruyeron la religión, no destruyeron las formas ancestrales. Ellos querían sacar riqueza de allá y la sacaron, pero con el costo mínimo, con mínima crueldad. El proceso de invasión, de ocupación de la India también fue cruel, pero mínima crueldad en comparación con el proceso de América. Si los españoles hubieran tenido esta experiencia previa, pues habrían sabido unas cuantas cosas y no habrían llegado de esa manera tan brutal. Así que no estoy tratando aquí de satanizar a nadie, estoy tratando de describir los hechos y de entender la actualidad a través de esos hechos. El resultado de no saber invertir el oro robado fue que España y Portugal entraron al siglo XX en un estado feudal. Estado feudal. Por eso fue necesario lo que pasó en España. Es decir, todo ese proceso, incluyendo la dictadura que tuvieron, todo ese proceso es consecuencia directa de cosas. Aprendamos de la historia a armar el presente. Entonces, una vez que la colonia empezó a fallar, eso fue a inicios del siglo XIX, no es casualidad que fuera Inglaterra la que financió las guerras de independencia latinoamericanas. Inglaterra financió las guerras de independencia latinoamericanas. ¿Creen que lo hizo por espléndida? ¿Que lo hizo por hacer un favor? Hoy, los países latinoamericanos todavía tienen una gruesa deuda que les impide desarrollarse. Y esa deuda, en origen, es el pago de esa independencia. La independencia costó y nos sigue costando horrores. Yo no estoy hablando en contra de la independencia. Finalmente es mejor ser independiente que estar colonizado. Pero hay que ver cómo fueron los hechos. Entonces, al financiar la independencia de Latinoamérica, ¿qué hizo Inglaterra? Metió sus tentáculos. Después Estados Unidos desbancó, ya en el siglo XX, Estados Unidos
destronó a Inglaterra, se erigió como potencia mundial, pero heredó el imperio de Inglaterra, de modo que la colonia se transformó en el imperialismo. Y quiero decirles que el imperialismo no es más que la forma actual, un poco sofisticada si ustedes quieren, de colonia. No es necesario ir directamente con tropas a un país y mantenerlo bajo ocupación militar para sacarle sus productos. Hay modos mucho más elegantones de hacerlo y más eficientes. Por ejemplo, el endeudamiento, por ejemplo, las leyes que se les ha impuesto a Latinoamérica para impedir que tenga crecimiento infraestructural. Digamos, en mi país entró a Estados Unidos en 1898, que fue cuando Cuba logró independizarse de España, y lo primero que puso fue una enmienda a la Constitución que impedía el desarrollo industrial de la isla. ¿Por qué? Porque había que comprarle los productos a los Estados Unidos. No importa el destino de esa isla, simplemente tenemos que garantizar que sea un mercado. Y con Puerto Rico fue todavía peor. Ahora, después de tanto tiempo, la dejan ahí en medio del mar con una crisis terrible, con una deuda impagable, porque no tiene ningún desarrollo. Entonces, vemos que la colonia se transformó en proceso imperialista. Quiero decirles a amigos que el imperialismo es una actitud, no es una cuestión de los yanquis o de los norteamericanos o los gringos, no, es una actitud consecuente a la colonia. Es el deseo de avasallar y de dirigir y de abusar del otro. El imperialismo no solo se dio en los Estados Unidos, se ha dado en todas las grandes potencias de la Tierra. El segundo imperialismo, el siguiente imperialismo de la Tierra fue el ruso. A mí no me digan que los europeos del este acogieron gozosamente a las tropas. Ahí tienes a los chavos de Checoslovaquia que se sacrificaron en Checoslovaquia para que no entraran las tropas rusas, y entraron de todas maneras, les pasaron por arriba los tanques. Con el cuento del, ¿cómo le llamaban? La solidaridad internacionalista o la solidaridad proletaria, una cosa así. Sí, muy proletario, pero el dinero se iba para arriba, nunca para abajo. Un estado de total impermeabilidad de clases. Es decir, nunca había habido en la historia un imperialismo tan clasista como el soviético. Y no se quedó ahí, la cosa sigue. En este momento yo quiero hacer un llamado por la libertad y por las raíces y por los derechos de la Mongolia interior. A los mongoles de la Mongolia interior, la mitad de Mongolia está ocupada por China y se les prohíbe usar su lengua ancestral. Si sales con símbolos de tu cultura ancestral, allá te pueden hasta matar. Eso está pasando delante de todos nosotros. Así que no se vale estar reclamando derechos aquí si no somos capaces de conceder y de aceptar y de respetar los derechos de los demás. Ahí tienes a los tibetanos obligados a irse de su propia patria. Un país budista como Mongolia, que era un bastión contra el avance del Islam. ¿Saben cuántos templos budistas llegaron a quedar después de la ocupación china? Uno. Y completamente supervisado por el Estado. Nosotros estamos luchando por las raíces, en cualquier modalidad que tenga, donde quiera que se presente, porque las raíces culturales de la humanidad son la diversidad cultural de la humanidad. Nosotros estamos luchando contra la uniformización, contra el intento de uniformar al ser humano, de convertirlo en pieza de una máquina, de un aparato productivo. No somos pieza de un aparato productivo. Tenemos una cosa llamada cultura, y la cultura es, para el ser humano, como los genes para las plantas, los genes de las semillas. Si empobrecemos la variedad genética de una especie, tarde o temprano se va a extinguir. Y lo mismo nos está pasando a nosotros. No podemos permitir que nos empobrezcan culturalmente. Por eso hay que denunciar la destrucción de las dos civilizaciones madres de América, la destrucción de las raíces que sigue ocurriendo hoy en todas partes de la Tierra. Y volviendo al tema de México. Fíjense que en la actualidad la invasión sigue. Se comete invasión cuando un grupo de personas en los Estados Unidos dicen: vamos a sacar tanto dinero para enviar tantos pastores a tal comunidad del Amazonas o de la selva maya para convertirla. Ellos no dicen para explotarla, para desarticularla, sino para convertirla. ¿Para convertirla qué? A mi visión del mundo, porque mi visión del mundo es superior a la del otro. Y para pagarnos eso vamos a meterles el diezmo y vamos a cobrarles como quiera que sea por el resto de su vida. No importa los costos del operativo. Por ejemplo, cuando empezamos estas clases hace 17 años, existía una etnia llamada Lacandona, que era un modelo de resistencia de raíces en la zona maya. Hoy quedan 3 familias
la candona, todos los demás son evangélicos, y es penoso ver a estos señores en la selva tratando de ponerse una corbata para vestirse como sus amos del norte. Eso es imperialismo. Eso es conquista. La conquista sigue. Y es la conquista de la misma cristiandad aborazándose de las tierras, de los cuerpos y de las almas en Latinoamérica. Así que yo discrepo con esto de culpar a los españoles por la invasión. Señalemos las cosas por su nombre. ¿Quién dijo por primera vez en la historia: ve a ese pueblo, mata a todos sus hombres, quédate con las mujeres, los niños y el oro e impón tu forma de vida? Fue Jehová, y lo dijo en la Biblia. Y los israelitas hicieron eso, masacraron a todos los palestinos, se quedaron con esa tierra. No estoy hablando de lo que están haciendo ahora, estoy hablando de lo que hicieron hace 3.500 años, y lo puedo demostrar con la Biblia. Lo dice la Biblia, lo dice con pelos y señales, paso por paso, todos los pueblos que fueron asesinando para, como decía Jehová, para que te quedes con sus riquezas, con su tierra, e impongas la adoración verdadera. ¿Ven? Así que el imperialismo no empezó con España, la colonia no empezó con España, la invasión no es asunto de España, la invasión es asunto de la mentalidad religiosa que predomina hoy en la humanidad. ¿Quieres hablar en contra de la invasión? Ve a sus causas, atrévete a enfrentar tus propias creencias. Volviendo al tema de las estatuas, porque es un tema que me ha sorprendido, vemos que están tirando estatuas de Colón por donde quiera. La verdad es que tirar las estatuas no va a quitar los hechos históricos. Por otro lado, es un insulto mantener estatuas de genocidas en las plazas públicas, en lugares elevados, como si fueran dioses. Realmente es un insulto. Yo estoy en contra de mutilar o de arruinar cualquier estatua. Las estatuas son evidencias históricas. Las evidencias hay que respetarlas. Mi propuesta es acumular esas estatuas de infamia en un museo de la infamia, en un museo de la invasión, ya que nos las impusieron. Bueno, por lo menos que sirvan para adoctrinar a los niños y a las nuevas generaciones en cómo fue la auténtica historia. Que en vez de decir, mira, Colón el descubridor, venga, sí, descubrió América por la parte de los europeos, pero también hizo esto, y no lo estamos inventando, lo dice su propio diario y lo dicen las crónicas de aquella época. Mi propuesta a los compañeros de la resistencia cultural es que sean objetivos y que se ciñan a los hechos históricos. No tenemos que inventar nada, no tenemos que exagerar los hechos, no tenemos que ver la historia en blanco y negro. Tenemos que estudiarla. Y mi propuesta a esta política que quiere hacer un diálogo nacional sobre la estatua de Colón: amiga, mira la realidad. En la década del 2060 México se quedará sin la lengua náhuatl, porque tú no sabes náhuatl, y tú no sabes náhuatl, estoy especulando un poco, porque no te interesa. Y hablando de ti, estoy hablando de todos los demás. ¿Tú quieres hacer algo real, amiga, por tu país? Ponte a traducir los textos sagrados de náhuatl, no esperes que venga otro a hacerlo. Con esta reflexión nos quedamos. Gracias por su presencia. Si tienen alguna cuestión, tenemos unos minutos. Sí, aquí Luis Román pregunta: ¿qué responderías a quien dijera que los sacrificios y el canibalismo están sustentados en las fuentes, porque aportan datos y descripciones, a veces minuciosas, como el Xipehualistli en el Códice Florentino de Saúl? Sí, Román, gracias por tu pregunta, es muy buena. Yo le diría esto: vamos a distinguir las fuentes anahuacas propiamente de las fuentes hispánicas. Las fuentes hispánicas estaban al servicio de una causa legal, y esta causa legal necesitaba de argumentos. Las fuentes hispánicas, yo las he leído, no dicen por ningún lugar que haya que comerse a nadie ni sacrificar a nadie. Tú lo sabes porque tú también has leído esas fuentes. Hablo de las fuentes nativas, me refiero a los textos en náhuatl, los textos en maya. Por ningún lado dice que haya que comerse a nadie. Por otro lado, usemos nuestra capacidad de interpretación. Si tú le preguntas a un católico que entienda su fe, si él ha comido persona, ese católico te va a decir: sí, yo cada vez que comulgo me como la carne y sangre del Señor. Esto no es un simbolismo, te va a decir. Esto es literal, esto es un milagro y se llama transubstanciación. Y es un simbolismo es un hecho muy respetable la comunión. Lo mismo existía en Anáhuac. Este canibalismo de que hablan las fuentes consistía en comer obleas de amaranto, en obleas de maíz. Por supuesto que no tenía nada que ver con comerse una persona. La idea de canibalismo deriva primero de la mala fe, segundo de la incapacidad interpretativa de los académicos actuales.
Si vamos a juzgar por los hechos, tendríamos que juzgar a los católicos como caníbales. Y no veo que los académicos lo hagan. Los hechos objetivos es que aquí en Anagua había comunión, como el resto de la tierra, y que se hacía con un cereal, por razones que no tiene sentido explicar ahora. Y por otro lado, que la historia del canibalismo literal, el canibalismo de seres humanos, se creó a partir del año aproximadamente 1550, es cuando empieza a aparecer. Y agarra cuerpo ya hacia 1560, que fue justamente cuando estaba Sahagún creando esa crónica que dices. El asunto no resiste análisis, es una cosa muy obvia, hay muchas pruebas. Que se enarbole como prueba de canibalismo de los mesoamericanos es vergonzoso. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Ulises Cisnero pregunta, ¿qué piensa del filme de La Otra Conquista? ¿Del filme La Otra Conquista? No sé, no lo he visto. No. ¿Alguna otra cuestión? Creo que es todo por el momento. Muy bien. Les agradezco su presencia. Si tienen cosas que comentar, ideas, sugerencias que hacer, por ejemplo, respecto a esta oleada que hay en los últimos tiempos de reivindicación de las raíces, pues adelante, los espacios de mis páginas están abiertos para ese tipo de comentarios, siempre que sea de manera respetuosa, sin ofender a nadie. Incluyo en el concepto de ofensa la negación de hechos. Así que por favor a los compañeritos de la hispanidad que vengan diciéndome no existe porque no es así, porque no es así, y pum, no, disculpen, esa cerrazón se la pueden llevar de regreso a Europa. Aquí en América usamos la cabeza. Gracias por su presencia, nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.